en estas ponencias, compartiendo precisamente conocimiento público. Para esto, bueno, pues vamos a dar pauta a la primera ponencia de esta mesa, a la cual va a estar a cargo del maestro Francisco Rosendo Olivares. Para ello me permito dar una pequeña lectura de su semblanza. Él es miembro del Seminario Permanente en Derecho Disciplinario de nuestra Facultad de Estudios Superiores Acatlán, aquí en nuestra alma mater, en la UNAM. Maestro en Derecho por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México, actualmente estudiando la especialidad en Derechos Humanos y la maestría en Derecho Constitucional y Amparo en el Instituto Latinoamericano de Estudios de Posgrado. También está estudiando la maestría en Derecho Constitucional y Electoral en la Escuela Judicial Electoral. Está también doctorando en Derecho en la UNAM, en Zacatlán, tutoría de la doctora Lucía Sanabria. Está también realizando un doctorado en investigación social desde la Universidad de la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Él es profesor de licenciatura de asignatura en la misma universidad, Rosario Castellanos, en la especialidad en Derecho Penal en la Universidad Westfield y maestría en la Universidad del Distrito Federal. Él es autor de varios artículos, ha impartido también varias conferencias y cursos en diversas áreas del derecho. Sin más, le damos el uso de la voz al maestro Francisco. Buenas tardes a todos. Primero que nada, quiero extender un enorme reconocimiento a las autoridades que nos acompañan y a también que han hecho posible esta mesa de debate respecto a inteligencia artificial y derecho penal. Por eso también extender mi agradecimiento a la doctora Lucía Díaz Sanabria, por grandes personalidades. Y bueno, bajo ese ámbito quisiera iniciar con el tema. Creo que respecto de la inteligencia artificial, hay autores, de hecho, las propias personas que han creado esta inteligencia artificial han dicho que el avance respecto de la tecnología humana en los próximos de 3 a 4 años va a ser de 200 años. Un salto en la evolución de la tecnología. También con esto, rememoro las palabras de un autor positivista español, Juan Amador García Amado. Este autor señaló, hay que entender el concepto de que es positivista, pero aún así señaló que con la reforma en materia judicial del año 2024, México tuvo un retroceso de 200 años en materia constitucional. Y para que lo determine un positivista, de verdad, de este autor, creo que es de tomar en cuenta que México está formando el constitucionalismo mexicano. A partir de este punto, me permito llevar a cabo una ponencia denominada Seguros Cognitivos y Controles Judiciales. Y vuelvo a la siguiente pregunta. ¿Quién vigila a la inteligencia artificial cuando se determina la toma de decisiones en el derecho? En este parámetro, creo que ya hablábamos en las mesas anteriores de que se está dando una guerra de inteligencias artificiales. Pero la investigación que he llevado a cabo determina que va más allá de solo aplicaciones. La guerra en realidad es una guerra comercial por el dominio mundial y que va de la mano respecto a Estados Unidos, China y la Unión Europea, como parteaguas respecto de esta hegemonía que quiere determinar económica, militar y política. Para eso, los estados han invertido cientos de miles de millones de dólares en el desarrollo de las inteligencias artificiales. Pero aquí viene el punto. ¿Qué es la inteligencia artificial? Solo la aplicación que utilizamos, el ChatGPT, el Gemini, el Llama, o son los modelos de lenguaje que se crean y los motores de inteligencia artificial. Y ahí es donde viene el parámetro del que quiero hablar. ¿Qué se necesita para crear una inteligencia artificial? Primero, infraestructura, supercomputadoras, clusters, centros de datos eficientes, equipo tecnológico del último rendimiento, expertos, matemáticos, lingüistas programacionales. Los datos que se necesitan son de billones de terabytes de texto limpio que se van a necesitar para crear la IA. También algoritmos que se diseñan con arquitecturas
que bueno, los abogados tal vez no llegaremos a comprender, pero el financiamiento de miles de millones de dólares y una soberanía tecnológica. Esto es que si en este momento la empresa Kaplan determina crear una inteligencia artificial para ayudar a los estudiantes, no el día de mañana que Microsoft quiebre, toda la tecnología se vuelve obsoleta porque la FES contrató a Microsoft para crear el motor de búsqueda y el motor de inteligencia artificial. ¿Está México preparado para hacer eso? No. La realidad es que en México solamente se subcontrata a los motores de inteligencia artificial. Y estos motores vienen de los países que ya les decía, Estados Unidos, China y la Unión Europea. En Estados Unidos predominan empresas como OpenAI, Google, con DeepMind y Microsoft. Estas empresas son a nivel global, pero algunas tienen restricciones en China, América y Asia. Asimismo, en China, que está teniendo una apertura tecnológica impresionante, hay empresas como Baidu y Huawei Flow, que también se encargan de llevar a cabo modelos de lenguaje y asistencia de la nube. Como vemos en este cuadro, China sí está teniendo una muy gran influencia en América Latina y está tratando de comprar el mercado de América Latina para dominar este aspecto. ¿Qué es lo que pasa? En Europa también podemos determinar ciertas empresas que están llevando a cabo el aspecto de vender inteligencia artificial, de vender sus motores de búsqueda y a partir de la venta de sus motores de búsqueda, determinar quién es el que al final se va a quedar en este aspecto económico. Las empresas Mistral AI, Alpha, DeepMind, que es de Estados Unidos, pero hay una filial en Europa, también han determinado entrar en esta carrera de quién va a dominar la inteligencia artificial. Hay una comparativa entonces de estados que van a tratar de luchar por el mercado y a partir de luchar por el mercado nos van a decir cómo pensar. Así, si vemos a Estados Unidos, aunque la innovación es 100% libre y regulatoria, debemos determinar que no tiene una ley que rija las inteligencias artificiales. Si es cierto, va a fomentar la innovación y el liderazgo en materia de inteligencia artificial, pero hay una falta de protección de derechos y estas inteligencias artificiales van a estar sesgadas. La Unión Europea, por otro lado, aunque tiene 0% de innovación y de creación de verdad de motores de inteligencia artificial, hay que darle cuenta de que fue la primera que creó una ley que regula las inteligencias artificiales. Y por eso entré en este juego, porque sabía que a nivel tecnológico no podía competir contra Estados Unidos y China. China, por otro lado, es impresionante. La inteligencia artificial que han creado controla todo el estado. A partir del reconocimiento facial, han hecho hasta determinaciones de cómo su gente se debe comportar. Y si no se comporta de esa forma, a partir de la misma inteligencia artificial les bajan puntos. Hay un sistema de puntuación en China muy desarrollado. Pero esto, ¿qué es lo que nos trae a la mano? Bueno, violaciones a derechos humanos, violaciones dentro del aspecto constitucional mexicano. Y no vamos muy lejanos. Respecto de los casos que se han dado emblemáticos, podemos decir que por parte de Alexa, hubo un caso en Estados Unidos que ganaron en la Corte Suprema de que Alexa le recomendó a una niña como un juego meter una moneda de $1. En ChatGPT, un abogado que no quería crear su demanda, determinó crear la demanda a partir del ChatGPT. El ChatGPT le lanzó todas las jurisprudencias que tenía erróneas o falsas. A partir de eso se determinó buscar la licencia de abogado. Es una sanción para la. ¿Qué es lo que pasa con este aspecto del TikTok? Esto me resulta también muy ruidoso, porque sabemos que TikTok es de China. ¿Quién ha usado TikTok? Creo que todos hemos en algún momento utilizado esta aplicación. No sé si saben ustedes cómo se maneja en China en TikTok. En China, lo que hacen es que a partir de sus algoritmos, lo que van a reforzar es la educación. Van a mostrar a sus mejores científicos jóvenes, a jóvenes que han ganado concursos, olimpiadas y que han llegado en primer lugar. Y eso es lo que su algoritmo dice que deben tener sus jóvenes. Adivinen qué es lo que el algoritmo nos dice que debemos de ver aquí. Y si nos ponemos a repasar, eso también plantea algo muy perturbador, ¿no? Que es lo que
plantea China, y cómo también entra en este juego de poder. Pero México no se queda atrás. A partir de la utilización de aplicaciones en el ámbito tecnológico, podemos citar un caso muy emblemático del sistema Pegasus. El sistema Pegasus fue un sistema y lo sigue siendo, porque se sigue utilizando el sistema Pegasus. ¿Qué es el sistema Pegasus? Es un software que desarrolló el gobierno israelí para poder espiar cualquier celular de cualquier sistema, no importa que esté encriptado, y pueda acceder, inclusive aunque el celular esté apagado, la cámara, y pueda acceder al micrófono, aunque el celular esté apagado. Una investigación del New York Times determinó que México fue el principal comprador de licencias del sistema Pegasus. En el sexenio de Andrés Manuel López Obrador se utilizó muchísimo para vigilar a defensores de derechos humanos, a periodistas y empresarios de alto nivel. Es lo que hizo la justicia mexicana. Y aquí es donde empezamos a entrar en el aspecto del derecho penal. Es a donde voy enfocando esta ponencia. ¿Qué motores de búsqueda estamos utilizando? ¿Qué motores de inteligencia artificial? Vamos a decidir cómo se van a utilizar y qué agencia del gobierno la puede utilizar. También quiero hablar de otro asunto, muy corta, de forma muy corta. Yo había escuchado a algunos ponentes mencionar que tal vez sean las grandes empresas, las transnacionales, las que van a tomar el control del juego, las que al final van a terminar dominando. Respecto a lo que yo he leído y he investigado, no estoy tan de acuerdo. Hace un año, en el caso de Brasil contra Elon Musk, que se resolvió dentro de la Corte Constitucional brasileña, les platico de forma muy rápida. Un juez determinó que Twitter, Twitter X, debía eliminar determinados tweets que iban en contra del presidente de Brasil. Esto porque estaban incitando a una rebelión en Estado. Lo determina un juez de distrito y dice, ¿sabes qué? Tu empresa X debes eliminar los tweets. La empresa no hizo nada. Dijo que no podía restringir la libertad de expresión de sus usuarios. Cuando llega a voces de Elon Musk, él dice lo mismo. Y dice, yo apoyo a la empresa y Brasil está reprimiendo derechos humanos. ¿Qué es lo que hace el juez? El juez a partir de esto lo lleva a la Corte Suprema de Brasil y ahí determina la Corte Suprema. Twitter, tú estás obligado a respetar y acatar el derecho estatal. Luego entonces, tienes que hacerlo y si no se le hace alrededor una multa de $6 millones. Lo que hace Elon Musk es muy interesante porque descuida a toda su organización dentro de Brasil y dice, los despido para protegerlos. Así no les van a levantar acciones judiciales. De ahí lanza otros tweets en contra del Estado y al final, después de un mes, la Corte Suprema de Brasil determinó bloquear a toda X del país. Bloquearon porque nadie puede acceder a X. ¿Qué es lo que hizo Elon Musk 2 meses después? Se dio a todo lo que había dicho la Corte Constitucional y pagó la multa de $6 millones. Y volver a contratar al personal que despide. Díganme quién tiene el control, el Estado o las grandes empresas. Y estamos hablando del hombre más millonario del mundo. Entonces, no es poca cosa que el Estado, cuando se lo propone, puede lograr hasta las grandes transnacionales. Por lo tanto, aquí estamos hablando del control estatal que va a tener probablemente China, probablemente Estados Unidos, o probablemente la Unión Europea, dentro de las aplicaciones que todos estamos utilizando para crear inteligencia artificial, o para crear nuestros textos, nuestros documentos, o para crear una. Yo me voy en un análisis un poco más pro de derechos humanos dentro de la Ley Europea de Inteligencia Artificial. Esta ley cataloga diferentes riesgos dentro de las inteligencias artificiales, que van desde el riesgo mínimo, riesgo limitado, hasta riesgo alto y riesgo inaceptable. El riesgo mínimo y el riesgo limitado no son tan emblemáticos, aunque se habría que ahondar una, que es el deepfake. El deepfake es poner la cara de una persona en el cuerpo de otro, simular todo el cuerpo, inclusive la voz o a la persona. Esto dice la Unión Europea que no es tan trascendental. ¿Por qué? Porque al final la carga va a venir de la empresa que crea el deepfake y tiene que decir que es algo creado por inteligencia artificial. Y quien lo utilice maliciosamente va a ser el responsable del hecho ilícito. No puede ser la empresa que crea el deepfake,
sino quien lo utiliza de forma maliciosa. Y por eso lo clasifica en un riesgo limitado. Pero vamos al riesgo alto y al riesgo inaceptable. A partir de aquí ya entra el derecho. Porque el riesgo alto va a ser cuando existe un error y pueda causar daño a una persona respecto a aspectos físicos, legales y económicos. Y aquí es donde entra la IA que lleva a cabo la administración pública. Esto dentro del derecho administrativo, ya lo pudieron ver el día de ayer, dentro de estos aspectos que maneja la ley, dentro de estos aspectos de los controles a partir de la inteligencia artificial para determinar un dato de prueba. ¿Qué pasa si la inteligencia artificial se equivoca en un dato? Y al final, por ese dato erróneo, me imputan a mí una sanción. Y es ahí donde entramos en el riesgo de la libertad que yo puedo tener en el riesgo. Pero hay otro nivel que es el riesgo inaceptable. Y en este riesgo inaceptable supone amenazas a los derechos ya de las personas y a la seguridad pública. Y es aquí donde entramos a que la IA discrimina a las personas. Yo les pongo un contexto. En una medida cautelar, en la que la unidad de medida cautelar determina el riesgo de que una persona pueda extraerse de la acción de la justicia. Y que a partir de una base de datos, dice que, por ejemplo, en la región de Iztapalapa, la mayoría de la gente se ha fugado o se ha ido de una medida cautelar. Y que, por lo tanto, la persona al pertenecer a esta región tiene más riesgo. Y aunque esto lo plantea en la región mexicana, en otros países ya ha pasado. En otros países, el reconocimiento facial ha determinado la equivocación de personas que se parecen mucho. Y, por ejemplo, en países dictatoriales como China, se ha determinado que se puede detener a una persona solamente con una inteligencia artificial así lo determinada. Entonces, es ahí donde vemos el riesgo de este aspecto del uso de la inteligencia artificial. ¿Cuáles serían los beneficios? Los beneficios de una inteligencia artificial como la estadounidense sería que la investigación sería más rápida, reducir la carga judicial y automatizar procesos administrativos. Pero ¿cuál sería el riesgo? Sesgos algorítmicos, que la propia inteligencia artificial comienza a discriminar. ¿Qué es lo que va a beneficiar o no? La administración pública, el análisis de sentencia y la investigación criminal. Pero a partir de aquí hay que ver hasta dónde se puede decidir con este tipo de inteligencias artificiales, cuál sería su límite. Respecto a la Unión Europea, este medio legislativo de la Unión Europea sí protege el debido proceso legal. De hecho, la propia ley determina que la inteligencia artificial no puede tomar decisiones. No puede tomar decisiones, pero sí puede orientar a una persona, siempre y cuando esté a cargo la propia persona. Hay mayor transparencia porque la propia ley lo obliga. ¿Qué es lo que podría pasar? Solo se puede utilizar como una herramienta auxiliar. Y debe haber controles estrictos. Aquí hablábamos de los controles judiciales, jurisdiccionales y administrativos que deben de aplicarse a este tipo de determinaciones de la inteligencia artificial. El control chino, como se lo mencionaba, creo que sería el menos adecuado para retomarlo en el sistema mexicano, porque este carece de respeto a los derechos humanos, es un control concentrado estatal y es para beneficiar solamente al Estado, a partir de jueces que se subordinan y de inteligencias artificiales que transmiten la información a modo. Esta diapositiva me causó mucha gracia porque fue creada a partir de una inteligencia artificial. Y le doy la pregunta: ¿qué parámetros necesita la inteligencia artificial en el contexto mexicano? Y adivinen qué imagen me recomiendo. Es esta hermosa imagen de México. Pero me proponía, pueden verlo bien, y es una inteligencia artificial. ¿Creen que ese es un sesgo? ¿Verdad que sí? ¿Y cómo es peligroso solamente Microsoft? Ahora imagínense una inteligencia artificial que se utilice para la administración pública sin debido control. Ya aquí podemos ver cuál sería el parámetro para que la inteligencia artificial no suponga un peligro. Los marco con rojo. El primero debería ser que el juez conozca el funcionamiento básico de los algoritmos y tenga acceso a ellos. También que conozca qué son los sesgos algorítmicos, que es una materia que está apenas en desarrollo y de la cual hablo en mi tesis doctoral, y de los sistemas predictivos. Por otro lado, la capacidad crítica de que una inteligencia artificial pueda aportar datos de prueba.
Pero también si la inteligencia artificial crea estos datos de prueba, ¿cómo es que los va a analizar el juez? Deben existir ese tipo de criterios. Por otro lado, debe existir una responsabilidad jurídica. Es decir, que si el juez, para determinar su decisión, utilizó una inteligencia artificial, decir cómo evalúa esta inteligencia artificial y por qué la retomó en el sentido de... Y por otro lado, esto obliga al juez a que sea un garantista protector de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque va a vigilar por doble forma cómo actúa el Ministerio Público, cómo actúa la defensa, cómo actúa el asesor jurídico, pero también cómo actúan este tipo de inteligencias artificiales que apoyan a las autoridades. Todo está fundamentado en la Convención Americana de Derechos Humanos y en los principios de independencia judicial. Niveles de riesgo, ya para terminar, ¿cuáles serían estos niveles de riesgo? El riesgo alto sería que hay un riesgo bajo, la utilización de jurisprudencia. Imagínense que ahorita el sistema JURS, aunque es muy amigable, se pueda mejorar con una inteligencia artificial. Que yo le diga al JURS, oye, necesito una jurisprudencia que hable sobre este aspecto de alimento de un menor de tantos años y me lance esto de inteligencia artificial, no se puede hacer. Pero ya que una inteligencia artificial ayuda a redactar informes, acusaciones, proyecciones de sentencia, predicciones de riesgo, riesgo de fuga o peligrosidad, hay que catalogarlo como un riesgo alto en el contexto mexicano. De las que están en rojo, que hablamos porque están perdidos por el Sistema Universal de Derechos Humanos, que es que la IA tome decisiones y que la IA diga o actúe como una mano. Eso está perdido por el Sistema Universal. Para este aspecto sería todo y solo me atrevería a agradecerles por su atención y a quedar abierto a sus preguntas y respuestas. Muchas gracias. También por el tema del tiempo. De hecho, como comentaba el maestro, al final vamos a tener una pequeña dinámica de interacción para preguntas y respuestas, para que igual vayan aquí a hacer una anotación de alguna duda o pregunta que les surja de las ponencias que van a estar escuchando, y de esa manera pues puedan ustedes llevarlo a cabo. Sí, doctor. Sí, sí, lo que comenta la doctora es cierto. Hicimos saber a las autoridades que han empezado con simulacro para los temblores, entonces pues yo saber que nosotros sigamos en los lugares, no lugares sin búnker, ya después ustedes van a investigar, no hay problema. Entonces, el simulacro, nosotros aquí seguimos en nuestros lugares, ¿no? Para que no se alteren y sigamos en los lugares. Entonces, ustedes por ahí van a poder hacer uso de este tiempo al final, por eso es de que aportamos el tiempo a 15-20 minutos cada participación para que también atiendan esa situación y después una disculpa por la continuación. La siguiente ponencia está a cargo precisamente de la maestra Araceli Francisco Franco. Ella, como tal, actualmente en gestión laboral se desempeña como agente del Ministerio Público de la Federación. Está adscrita a la Fiscalía Especializada en la Anticorrupción de la Fiscalía General de la República. Y actualmente es doctoranda en la máxima casa de estudios de la Universidad de México, aquí en nuestra Zacatlán, también precisamente en la economía de la Padilla. Y como tal, le vamos a dar el uso de la voz. Adelante. Gracias, buenas tardes a todos. Primeramente, agradezco mucho a la doctora Alex Padilla por la invitación y también a ustedes por asistir y por conocer más de este tema tan importante que es la inteligencia artificial. Como bien lo dijo el maestro Francisco, este es un tema realmente preocupante. O sea, sí es preocupante, a veces la mayoría de nosotros sí estamos muy involucrados, o algunos de nosotros no. En el caso mío, no sé si les ha pasado que, por ejemplo, me pongo a platicar de cierto tema, no sé, se me ocurre, ¿sabes qué? Se me antojó un pastel, abro mi teléfono, me voy al Facebook y me empiezan a aparecer varias páginas de pasteles y dices, caray, o sea, ¿cómo? O cuestiones así, ¿no? Que dices, ay, me gustó tal, no sé, tal video, tal película, y enseguida empiezan a aparecer muchas sugerencias. Entonces, es cuando te empieza a dar miedo.
Pero ya investigando poco a poco te das cuenta que desde el momento en el que tú adquieres un aparato telefónico como estos, desde el momento en el que tú adquieres un aparato telefónico como estos, cuando empezamos a hacer la configuración, nosotros mismos, digo en mi caso, a veces es por flojera, le da sí, acepto, acepto, acepto. Pero en realidad no nos ponemos, no nos detenemos a leer precisamente qué es lo que estamos aceptando. Y dentro de esos términos y condiciones, pues nosotros aceptamos precisamente que los micrófonos estuvieran encendidos. Entonces, cuando nosotros platicamos de cierto tema, y como tenemos los micrófonos encendidos, en automático los algoritmos, bueno, yo lo entiendo así porque no soy experta, en automático tu teléfono empieza a hacer una serie de algoritmos que cuando tú quieras ver algo o quitar algo, ya te tiene lista toda la información, que es cuando te empiezas a asustar. Ahora, también bien lo refería el maestro Francisco, ahorita la inteligencia artificial es preocupante. Él manejaba, por ejemplo, los riesgos altos, medio y super alto, creo que era, ¿no? Y sí, en efecto, hay muchas personas o muchos abogados que se van muy, por ejemplo, no sé cómo se llaman los GPT y otros algoritmos de la inteligencia artificial. Si tú le pones demanda de amparo, en automático te arroja una demanda de amparo, pero nosotros como abogados o como estudiantes del derecho, ¿qué es lo que debemos de hacer? Empezar precisamente a hacer una revisión de que realmente el fundamento legal que nos establece en ese machote, o no sé cómo le llamaba a su hermana, tienen un template. En esos templates que se escucha como más fresa, en esos templates, nosotros hay que ir viendo precisamente ese fundamento jurídico de si realmente existe. Una ocasión, yo precisamente en una clase de doctorado, se me ocurrió decir jurisprudencia de tal caso, y me arrojó como 20 jurisprudencias. Y entonces me meto y las empiezo a revisar y no tenía absolutamente nada que ver esa información. Y es cuando dices, qué miedo. O sea, yo creo que la inteligencia artificial la debemos de ocupar más que nada como los asesores jurídicos, como coadyuvantes en la actividad jurídica que vamos a realizar. Ahora, yo precisamente vengo de la Fiscalía, como ya bien lo refería el maestro Berna, yo vengo de la Fiscalía Anticorrupción. Allá tenemos un cúmulo de trabajo impresionante. Anteriormente yo venía de la Fiscalía del Estado de México y pues realmente nuestras carpetas eran así de este tamaño. Y tal vez tenías a cargo unas 200, 1000, 2000 carpetas y no te asustaban. Pero llegas acá y ves una carpeta que es de 7 tomos con 20 tantos anexos, dices, wow, ¿qué es lo que necesitas? Casi una inteligencia artificial. Pero ojo, aquí nosotros en la Fiscalía no, creo que no nos podríamos hacer acompañar de la inteligencia artificial porque se me hace muy peligroso. Se me ocurre que de pronto cargue unos datos a la inteligencia artificial y le diga, ¿sabes qué? Hazme una determinación del no ejercicio de la acción penal. Pero a mí, ¿quién me garantiza que esa información que cargué no subió tal vez a una nube en donde todos ustedes, no sé, se me ocurre, Liz Padilla, teclean y les aparece todo el expediente que yo subí a la inteligencia artificial? Entonces, eso a mí realmente, bueno, en el caso de la Fiscalía, no podría hacerse como coadyuvar con una inteligencia artificial de esa manera para que hiciera un poquito más nuestro trabajo. Y eso es lo realmente preocupante. También hablaba Francisco acerca de la discriminación de la inteligencia artificial. En ciertos países se ha dado, y creo que se va a dar aquí también, amigo, porque si tú pones, se me ocurre que ingreses cuáles son las colonias más peligrosas, en automático te va a arrojar esta palabra, o te va a arrojar Nezahualcóyotl, u otros estados de, otras colonias o municipios del Estado de México, de la Ciudad de México. Entonces, sí, en efecto, desde ahí vamos a empezar con esos cerdos que son la discriminación. Ahora, también hablaba acerca de los informes y acusaciones. Yo reitero lo mismo, o sea, no podemos utilizar esa inteligencia artificial
porque todos los casos de materia penal son muy complejos, no todos son iguales. Entonces, tal vez te puedas encontrar un template que te pueda ayudar tal vez a minorizar un poquito tu trabajo, pero en realidad la carga la tiene en este caso nosotros como fiscales, la tenemos nosotros. ¿De qué? De hacer un buen análisis, un buen argumento. ¿Para qué? Pues en el caso, por ejemplo, de ejercitar una acción penal, pues de ser convincentes, ¿no? De que el asunto que estamos llevando ante un juez de control, pues obviamente cumpla con todos los estándares, ¿no? Entonces, yo reitero, esta parte de la inteligencia artificial sí me preocupa también que hasta el momento no exista una legislación como tal que llegue a controlar esta figura. Inclusive estuve yo consultando varias propuestas que han hecho precisamente en los congresos, pues hasta el momento ninguna ha pasado. No sé si recuerden que uno de los casos más sonados que se ha dado por cuanto hace inteligencia artificial es de un exalumno del Politécnico Nacional. Esto fue en octubre del 2023, cuando precisamente él le encuentran en su poder varias imágenes que les toman las compañeritas y obviamente empieza a generar pornografía. Entonces, esta persona actualmente, si no mal recuerdo, salió suelta en dos asuntos en la Ciudad de México y me parece que tiene otras 5 carpetas más, pero volvemos a lo mismo. Realmente, ¿qué legislación nos pudiese apoyar? En este asunto, agarraron así como que la que más se centraba en el caso y que fue la famosa ley Olimpia, que muchos de nosotros conocemos y que precisamente nos habla de la violencia digital. En este caso, pues obviamente fue muy sonado, les reitero, y lo preocupante es que ningún código penal de los estados de la República o del mismo Código Penal Federal te establezca como tal este tipo de delitos que se pueden cometer utilizando la inteligencia artificial. Como bien lo refiere el maestro Francisco, precisamente en China sí están muy regulados, inclusive esto en el 1 de enero del año 2020, en China se estableció que quedaba prohibida la producción y distribución de cualquier deepfake. El deepfake, como ya ustedes bien lo saben, es precisamente la utilización de las imágenes de las personas, en donde obviamente les pones diferente voz, les pones haciendo diversas actividades, y precisamente dice que a no ser que se cuente con un sello oficial que informe de forma clara que el espectador está presenciando, un engaño. Muchos de nosotros, maestro, tenemos acceso al TikTok, y cuántas cosas no vemos en el TikTok.
Gracias, doctora. Es un gusto por fin coincidir, conocerla. Siempre hablando de tecnología en estos temas, pues yo soy una seguidora de la doctora. Gracias. Entonces, el tema de hoy, pues es ese, ¿no? Inteligencia artificial. ¿Qué es la inteligencia artificial y cómo en México en el sistema penal actualmente la estamos utilizando o cómo la vamos a utilizar o cómo no la hemos utilizado? Desde este parámetro, desde ahorita yo estoy haciendo uso de mi inteligencia artificial para poder contar cuántos minutos tengo yo respecto de qué les voy a hablar en relación a lo que vamos ahorita a charlar. Entonces, desde este momento yo ya estoy haciendo un uso de una inteligencia. La inteligencia es necesaria para todos hoy en día. O sea, todos ya la utilizamos. Cuando nos despertamos utilizamos un despertador, todo el día, incluso ponemos en nuestras redes, 2 horas, utilizaste Facebook. 16 la semana. ¿Cuántas horas utilizaste al mes de Facebook? Híjole, ya me eché 24, más 10 en TikTok, más 10 en Instagram, más etcétera, ¿no? Entonces, hoy, jóvenes, chavos, ustedes que están aquí presentes, pues es una generación distinta a la de nosotros. Ustedes están avanzados en cuestión de tecnología y de inteligencia artificial. Entonces, ustedes, pues, este tema es de gran interés que lo concienticen, porque ustedes son los que el día de mañana tienen un gran ámbito y una proyección muy grande allá afuera para poder incursionar y poder decir, o poder legislar, o poder incorporar, o poder establecer nuevas mecánicas de inteligencia artificial en el derecho penal y en todas las disciplinas, no solamente en el derecho penal, en todas las disciplinas se tienen que utilizar la inteligencia artificial. Entonces, abundando un poco del tema, yo les voy a hablar un poco de lo técnico, de lo que me desempeño en mi experiencia y en cómo yo se los puedo transmitir a ustedes para que ustedes tengan una visualización panorámica y bajo estos parámetros que ustedes puedan crear ciertos criterios y poder ir haciendo estructuras respecto de la inteligencia artificial. Yo, el área que desempeño es un área que me toca presidir, que tengo la responsabilidad de presidir a nivel nacional, es un área de delitos financieros y áreas de riesgo. ¿A qué nos referimos con áreas de riesgo? A todo lo que tenga que ver con operaciones de recursos de procedencia ilícita comentadas en el artículo 17 de esta ley que regula toda esta materia. Entonces, bajo estos parámetros y bajo esta estructura, el sistema financiero mueve los países, mueve las ciudades, mueve las naciones, y el sistema financiero pues mueve también la inteligencia artificial, porque mueve toda la infraestructura y el dinero que llega a ella para el efecto de que las instituciones o los países lo pongan en operación, como lo decía el maestro Francisco. ¿Qué se necesita? Pues se necesita efectivamente infraestructura para poder nosotros tener estos software, estas creaciones de sistemas que puedan generarse. Y en este contexto me regreso un poco porque esto es evolución, estamos hablando de una evolución, no es una cuestión que sea de un día hacia otro, sino que yo recuerdo cuando iba en la preparatoria, los primeros celulares existían, no existían celulares, los chavos no traían celulares, entonces tenían una mecánica distinta respecto de dispersión, respecto de estudiar, respecto de libros, incluso respecto de una investigación. Cuando a mí me pedían que hiciera un ensayo, pues me iba a la biblioteca de la universidad a buscar en el autor y buscaba 3, 4, 5 autores, entonces generaba yo un argumento y un ensayo. Y ahora no, ahora los chavos se van a la página, generan, incluso hay páginas con información verídica y hay páginas con información no verídica que ustedes mismos ya saben regular. Entonces, bajo estos parámetros de evolución, pues evidentemente ustedes tienen que ir estableciendo distintas situaciones. Entonces, ¿por qué me regreso a la evolución? Porque también así la ley ha ido evolucionando, pero la ley no ha ido evolucionando conforme ha ido evolucionando la inteligencia artificial. Creo que nos ha rebasado un poco la inteligencia artificial en cuestión de regulación de leyes.
Y les voy a poner un ejemplo muy claro. No sé quiénes de ustedes aquí tengan una billetera virtual. Quien haya descargado una Bitcoin, quien haya descargado en su celular en alguna aplicación en donde ustedes estén ya trabajando inteligencia artificial en cuanto a moneda. Entonces, estos parámetros, la inteligencia no está regulada por la ley. ¿Qué ley regula todas las transacciones con activos virtuales en México? No hay una ley que lo regule. Entonces, eso es lo primero que ustedes como jóvenes, como universitarios, pues tienen que, si quieren hacer algún estudio o si quieren profundizar más en estos temas, que hay un gran campo, pues decir, a ver, ya están las billeteras virtuales, ya están los activos virtuales y qué ley regular, no hay ninguna ley. Entonces me regreso a todo esto de la evolución, porque en mi experiencia en los delitos financieros, la inteligencia artificial está también avanzando más rápido que las investigaciones penales. Entonces, nosotros todavía estamos pidiendo una solicitud de técnica bancaria que te va a llegar a través de un sistema bancario y lo estamos analizando movimiento por movimiento, cuando los operadores contables de las grandes organizaciones criminales ya están haciendo todo el lavado de activos a través de billeteras virtuales, y para esto ocupan las cagualas. Las cagualas es un sistema que antes se utilizaba a nivel financiero, que era un sistema de transacción de yo te doy, tú me das, pero ahora no, ahora en el sistema financiero son los colocadores que no dejan un rastro porque hacen, yo te ocupo a ti, tú tienes la solvencia del dinero, tú le prestas a la doctora y no se deja un rastro o un seguimiento en el sistema financiero. Entonces, para todo esto, las grandes corporaciones, empresas delictivas, pues están utilizando la inteligencia artificial. Entonces, nosotros como fiscalía o del otro lado, el sistema judicial, o del otro lado, los ponentes, pues primero tenemos que establecer dinámicas para que podamos alcanzar la legislación con la inteligencia. Ahora, en el sistema internacional, el GAFIDAC, que es el Grupo de Acción Financiera contra la Proliferación del Terrorismo y Armas, es un grupo a nivel nacional que conforman muchos países que hicieron recomendaciones en el 2010, en el 2012, y con ellas pues todos los países fuimos adecuando normas jurídicas. Y dentro de estas recomendaciones internacionales pues nos establecen sistemas sistemáticos para que nosotros también podamos tener esa cuestión de sistemas financieros. En una experiencia hace 3 semanas iba en el metro con mi menor hijo y me iba bajando de una estación y me dice una señora, es que la venían fotografiando. Entonces, en eso llega la policía, interceptan a la señora, otra niña empieza a decir, me venía grabando esta señora, me venía y que lo mandó a un chat. Pues todo esto es inteligencia artificial. Y entonces, cuando le empiezan a revisar el celular a la señora, pues efectivamente tenía fotografías de mi menor hijo y ya no pudimos advertir que tenía videos de la señorita porque seguramente nos tomó tiempo. Entonces, todas estas fotografías de estos menores también las están utilizando para pornografía infantil, las utilizan y los cambian los rostros, y esto es una realidad. O sea, me regreso al Grupo de Acción Financiera porque precisamente ellos por sector América, Sudamérica y sector América Central empiezan a ver qué tipos de delitos son los que tienen más incidencias. Y los delitos que tienen más incidencias en cuestión de inteligencia artificial, cómo manejan todos los recursos, pues precisamente es la trata de personas, la pornografía infantil, los delitos contra la salud, los delitos financieros de lavado, y todos estos delitos que operan ya bajo sistemas de inteligencia artificial.
En mi experiencia, en el Sistema Nacional de Justicia no existen sistemas que nosotros tengamos para que podamos estar a la par. O sea, mi máquina de trabajo es una computadora con un software básico de Word, Excel, PowerPoint, y si bien me va, un correo electrónico que probablemente a veces sirva o a veces no sirva. Entonces, nuestras investigaciones se procesan. O sea, por ejemplo, ahorita tengo una carpeta que va para un juicio en donde tengo más de 2,000 medios de prueba, porque cada documental es un medio de prueba, porque cada documental establece una transacción o una operación o un desvío. Entonces, como lo dijo Francisco, la inteligencia artificial se puede utilizar como un control, como una herramienta, pero más no, sin embargo, como una cuestión que ya nos pueda hacer el trabajo, ¿no? Hazme el trabajo, tú dime cuál es el medio de prueba, sino como un control, pero si es necesario. O sea, estamos desactualizados, estamos bajo parámetros o estándares muy, muy bajos. Ahora, por lo que respecta a toda esta cuestión de estas bases de datos, la administración pública federal es descentralizada o centralizada o paraestatal. Entonces, todas estas áreas tienen sistemas, pero como le decía Francisco, son subcontrataciones que el mismo sistema o el Estado no genera. No tenemos nosotros una base de datos general, por ejemplo, de migración, de control, ingresos y salidas de personas que entran al país. Está subcontratada a un sistema particular que controla todos los datos de los particulares. El gobierno no tiene un sistema, entonces son cuestiones muy delicadas que el gobierno tiene que apostar a invertir, tiene que apostar a, es el momento adecuado, digo, salvo el retroceso que va a existir en el sistema penal por todo esto, a mi opinión muy personal respecto de las elecciones, sí considero que el gobierno sí tiene que apostar a subsidiar sistemas informáticos y sobre todo en unos que pareciera que no existen, pero que están ahí. Por ejemplo, todo el sector que muchas veces no imaginamos, pero todo el sector minero, todos los recursos que México realiza, todos los recursos que tiene respecto a petróleos, de energías de gases, energías solares, todos los recursos que México obtiene y no hay bases de datos, sistemas que controlen realmente un operador y que estén en manos de particulares, y es muy delicado. Porque aparte las subcontrataciones son temporales, no son a 100 años, no son a 50 años, entonces esto va generando obviamente rendimientos, va generando beneficios a particulares y a nosotros como jóvenes en las escuelas, pues desafortunadamente no nos llegan estos recursos. Y ha habido casos, por ejemplo, en universidades en donde se generan softwares y estos softwares no se les dan seguimiento porque precisamente como refería, pues sí, en 10 años quedas obsoleto, te cobré tanto dinero por la creación del software, pero en realidad la universidad no creó su fábrica de software desde origen para poder alimentar respecto de esta situación. También en México pues existen instituciones como la Unidad de Inteligencia Financiera que regula precisamente pues todas estas investigaciones internacionales, nacionales, a efecto de que se puedan seguir los flujos de dinero, pero si no le apostamos a sistemas en las instituciones informáticos actualizados para que nosotros como operadores podamos realmente hacer investigaciones que generen un avance, y no sobre todo un avance, sino que realmente generen un alcance. O sea, porque también el problema es que generamos investigaciones, pero de aquí a 5 años que sigo la ruta del dinero, pues el dinero ya no está aquí, está en paraísos fiscales, está en Panamá, está en las Islas Caimán, está en distintos paraísos fiscales, porque precisamente nos quedamos muchas veces con los delitos y después no lo podemos decir formales, ¿no? Sí, pues fulano de tal suscribió un contrato en donde autorizó una partida de 1,000 millones de pesos para un software
pero pues el software nunca se implementó y entonces el dinero pues se va a otro país y de aquí a 5 años que ya tenemos establecida una investigación, pues resulta que ese dinero ya se colocó, ya se estratificó, ya se blanqueó en el sistema financiero. Entonces, como conclusión de este pequeño preámbulo en términos muy generales que yo les puedo decir a ustedes como jóvenes, pues ustedes son la base. Ustedes, yo a veces ya no entiendo, ¿no? De, ay, pues ahora que estoy ahí, ¿no? Y le doy a mi hijo de 16 años mi teléfono y dice así, a ver, mamá, desbloquéalo y así. Y más los de ahora las nuevas generaciones. Entonces, ustedes como jóvenes que tienen acceso a toda esta implementación del sistema penal en cuestión de sistemas informáticos, inteligencia artificial, yo les puedo decir una cosa, que sí apuesten por investigar o por irse en las ramas de inteligencia artificial, porque hay un campo muy grande en donde ustedes pueden explotarlo y en donde ustedes pueden proponer reformas, adecuaciones y sobre todo no quedarnos con esa evolución retrasada en la que nos encontramos, sino ustedes implementar sistemas de seguimiento que realmente sean pues de beneficio para el país. Ya como última experiencia les cuento, tuve un curso con un inglés en cuestión de criptomonedas, en donde en un sistema que ellos crearon, ponen la IP de la billetera en donde se hizo el pago y en cuestión de segundos ellos pueden rastrear la trazabilidad de ese dinero, porque el dinero viaja en cuestión de segundos de aquí a China. Entonces, en cuestión de segundos generaba una red en donde si el depósito salió de México, se fue a Estados Unidos, y de Estados Unidos se fue a China y luego de China se fue a Holanda, toda esa trazabilidad la podemos tener. La cuestión es generar sistemas informáticos que realmente sirvan. Y también como experiencia respecto de esta situación, tengo ahí como comunicación con la Policía Cibernética de la Secretaría de la Ciudad de México y me llevaban un caso no lejos de la realidad de aquí de la Ciudad de México, que obviamente no lo llevamos nosotros, pero fue como un tipo de asesoría, en donde ellos detectaron una red de trata de menores porque precisamente interceptan a los menores a través de inteligencia artificial en los videojuegos. Entonces les van pidiendo a los niños de 4 o 5 años fotografías, los niños van cayendo, van enganchando y entonces van generando toda una red de prostitución. Pero todos estos delitos no están tipificados. Entonces hay una gran laguna en cuestión de delitos penales. Y otro ejemplo súper rápido y es común, yo creo que al día hay una cantidad de delitos que genera a la delincuencia organizada, no sé, por decirles 200 millones de pesos al día. No es una cantidad exacta, pero por decirles un ejemplo, en donde todos los sistemas de inversión, oye, mira, es que invierte, mándame $5,000 y entonces esos $5,000 te van a generar. Y así la gente cae y la gente va depositando. ¿Cuál es el problema? Que estas investigaciones se quedan en el fuero común. Y entonces el fuero común, pues no hace investigaciones reales, no delimita competencia y tú lo verás en un caso, pero hay 100 casos al día a nivel nacional y entonces al mes ya son 400 casos, 4,000 casos, que si nos viéramos desde una perspectiva de investigación paralela y si hiciéramos realmente las investigaciones en comunicación con instituciones, habría grandes resultados de devolución o incautaciones o aseguramientos o devoluciones. Podríamos mejorar de gran forma el sistema. Entonces, pues yo les dejo esta concientización, que ustedes como jóvenes pues tienen un campo muy grande en cuestión de inteligencia y que lo exploten, porque nosotros pues vamos ya una generación más arriba, pero ustedes pueden explotar esta cuestión al máximo y pues muchas gracias. Gracias a usted, maestra. Y bueno, para hacer mención precisamente en ello, al igual que la señora maestra, el doctor maestro Francisco, perdón, chicos, el hecho de que en las ponencias demos una pequeña semblanza curricular para que ustedes
ubique la perspectiva, ¿no? No solamente el tema académico, como lo está haciendo el maestro Francisco ya en el doctorado, está haciendo un doctorado, y que está haciendo investigación en la vida académica como profesor, sino ya en la cuestión también en el poder ejecutivo, donde se desarrollan ya las maestras, ¿no? Como ministerio público, como titular de una fiscalía, antes procuradurías, para que ustedes de alguna manera se puedan proyectar que en un futuro no muy lejano, el hecho de estar en la cuestión teórica y de aprendizaje en este círculo de estar precisamente sembrando, cuando se llega a esta situación ya de la cuestión laboral, de poner en práctica los conocimientos, fíjense cómo cuestiones tan prácticas, ejemplos tan cotidianos como los que nos están compartiendo, pues este tema de la cuestión jurídica, específicamente con la inteligencia artificial, pues no es para nada lejano, al contrario, lo indicamos como pan de todos los días, ¿no? Los ejemplos que nos daban precisamente da muestra de que este interés de estar ubicado el tema del derecho, específicamente en la inteligencia artificial, bueno, pues es completamente vinculativo, vaya directo en cada experiencia diaria. Vamos a cerrar la mesa con precisamente ahora el tema de la experiencia en el Poder Judicial. Vamos a dar una pequeña semblanza también curricular, muy resumida del maestro Frederick Stanislao Portillo. Ahí está en el correcto, aquí está Stanislao, como está precisamente aquí. Sí, es cierto. Frederick Portillo González, ¿verdad? Cargos desempeñados que ha tenido el maestro defensor público federal en diversas adscripciones en el país. Él ha sido supervisor en materia de defensa penal en diversas adscripciones en nuestro país. Oficial judicial y secretario de juzgado de distrito especializado en ejecución de penas. Secretario de Tribunal Unitario, así como el Tribunal Colegiado de Circuito. Juez de distrito adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México con residencia en el Salvador, con carácter de juez de control de enjuiciamiento y de ejecución, titular del Juzgado Segundo de Distrito especializado en ejecución de penas en la Ciudad de México, actualmente juez de distrito del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México con sede en el Reclusorio Oriente, con carácter de juez de control de enjuiciamiento y de ejecución, grados académicos que tiene el maestro. Él es licenciado en Derecho y especialidad en Derecho de Amparo en la Universidad Autónoma del Estado de México. Tiene una maestría en Derecho Procesal Penal, con especialidad en Juicios Orales en el Instituto de Estudios Superiores en Derecho Penal. Una especialidad en Justicia para Adolescentes con la Escuela Federal de Formación Judicial. Actualmente es doctorando en Derecho Constitucional por nuestra Universidad Autónoma de México. Docente en la Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Docente en la Escuela Federal de Formación Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en diversos cursos de formación para personas secretarias y preparación de personas juzgadoras, entre otros. Y vamos a darle el uso de la voz también al maestro. Muchas gracias. Agradezco infinitamente la presencia de ustedes. Agradezco la invitación a este séptimo congreso por parte de la doctora Conchita Rica, que es mi tutora principal en esta investigación que estoy realizando en el programa. Es para mí, de verdad, maravilloso tenerla como un equipo en donde ustedes lo principal y la que yo acudo a este evento, desde luego como estudiante de doctorado en formación que de estudios, no ven ningún doctor. Siempre he dicho, si no hago un doctorado en esta casa, ¿cómo puedo hacer un investigación? Entonces, siempre he visto los ojos en esto y gracias a Dios me conseguí para hacer mis estudios, para muchos estudios, y no nada más limitarme a lo práctico. Y por el tema que tratamos, el maestro Francisco, la maestra Ana Isabel, nos expusieron los antecedentes de la inteligencia artificial. Ya no necesito decirles qué es la inteligencia artificial, ya no necesito decirles cómo debemos considerar la inteligencia, o cuando estamos ante presencia de inteligencia artificial. Yo veo de todas en este congreso. Pero ellos han partido de situaciones muy peculiares, complicadas, en pros y contras.
los años que tengo el Poder Judicial de la Federación, 25 años de Poder Judicial, en donde me he desempeñado casi en todos los cargos jurisdiccionales. Uno va adquiriendo esa experticia para ver los problemas de tal manera que uno pueda resolverlos. Pero con el sistema penal acusatorio, la reforma a las leyes de 2008, cambia el sistema tradicional al sistema penal acusatorio. Y yo les puedo decir que en mis primeras audiencias que participaba, me entraba de esta manera. Y mis compañeros que incluso ya estaban inscritos y es la actualidad y no es. Porque ya escuchamos a la maestra Marisabel cómo realiza investigaciones del sistema financiero. Ya escuchamos a la maestra cómo se realizan esas investigaciones. Y ellas, todos los ministerios tienen la carpeta de investigación conocen la información, la tienen aquí. La defensa le corre el traslado de esa carpeta de investigación. Pero esas investigaciones no son tan sencillas, porque muchas veces requieren control judicial, muchas técnicas de investigación de muchos temas, desde la extracción de sangre a la persona investigada, la autorización, la extracción de información de medios tecnológicos. Son utilidad de actos que llevan para, en su momento, demostrar la probable o un hecho por la provincia de México como participación de una persona. ¿Se imaginan ustedes, a pesar de la experiencia, a pesar de entrar a 1000 audiencias durante todo este tiempo, que le presenten toda esa información? Pues, ¿se imaginan lo que constituye darle un mundo de información cuando él no tiene nada, cuando él no conoce nada? Lo conoce a través de qué? A través de las partes, a lo que explica. ¿Se imaginan ustedes almacenar toda esa información? Y esto estamos hablando de una audiencia inicial, en donde después de la exposición, y estamos hablando también de una autorización, después de toda la exposición que realiza la Fiscalía, aparte la defensa realiza la propia. Y si hay asesoría jurídica, también realiza la propia. ¿Cómo resuelve eso? Bienvenido a la defensa judicial, ¿cierto? Sin sustituir al juzgador. Esto es muy importante, el apoyo que podría darnos en un futuro, y no esperemos que no muy lejano, de la inteligencia artificial. Máxime que con la reforma que ustedes ya conocen para ir a elecciones, hay personas que se postulan sin tener experiencia alguna en el ámbito constitucional. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con la justicia penal? No nada más penal. Por eso es que es muy bienvenida la inteligencia artificial. Pero ahora, vean ustedes. ¿Por qué digo que bienvenida la inteligencia artificial? ¿Qué nos dice el artículo 14 constitucional? ¿Qué establece? Miren lo que establece. Dice, nadie podrá ser privado de la libertad de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con el anterioridad al hecho. Pero también dice, en los juicios del orden criminal queda prohibido imponer por simple analogía y aún por mayoría de razón pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata. Y también refiere que en los juicios del orden civil la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación de la ley, y aparte de esta se tendrán los principios generales del derecho. Si hablamos entonces del principio de exacta aplicación de la ley, parece que no habría problema en utilizar la inteligencia artificial. Este artículo, desde luego, tiene su esencia
en la Carta Magna de Paz y Tierra desde 1215. Ahí tiene su esencia este artículo 14 constitucional. Se dividió para su estudio y en la cláusula 39, ¿qué decía la Carta Magna de Paz y Tierra? Dice: ningún hombre libre podrá ser detenido, encarcelado o privado de sus derechos o de sus bienes, ni puesto fuera de la ley, ni desterrado o privado de su rango de cualquier otra forma, ni usaremos de la fuerza contra él, ni enviaremos a otros a que lo hagan, sino en virtud de sentencia judicial de sus pares y con arreglo a la ley del reino. Entonces, el problema lo tenemos en la inteligencia artificial cuando hablamos de valoración de la prueba. La valoración de la prueba pasada, me parece que la ley ya determina determinado medio de prueba, ya se le asigna en la ley un valor, pero en la valoración de la prueba no se ve una condición. ¿Qué pasaría con la inteligencia artificial? Creo que ahí es donde existen los problemas en la utilización de la inteligencia artificial. Sin embargo, esto de la utilización de la inteligencia artificial en materia penal está dividido. Algunos piensan que sí es viable, otros piensan que no puede ser viable. ¿Quiénes son los que piensan que sí es viable? Aquellos en los que, como ya está todo definido en la ley, pues simplemente cambiamos las leyes en una máquina con los algoritmos precisos y que nos va a dar la solución, la probabilidad de una solución. Pero cuando tenemos la valoración tasada, pero como el nuevo sistema de justicia penal pasa a la última condición, entonces, ¿cómo nos puede sustituir? Sería muy complicado. Para otros, el argumento que dice que no puede ser por la íntima condición que debe generarse en cada prueba. Esto es, en la prueba tasada tenemos ya datos definidos con la propia norma que se puede cargar a través de algoritmos. Es como si hiciéramos una operación matemática. 2 más 2 igual a 1. Y entonces la inteligencia artificial podría ser que no nos falle, como han expuesto mis compañeras, y que nos dé el resultado correcto. Pero hay muchas cosas, en muchos casos, que como la inteligencia artificial no tiene sentimientos ni mentalidad, entonces ahí es donde tenemos el problema. Tenemos muchos ejemplos de asuntos de Estados Unidos, en donde Estados Unidos con reglamentos, cuando una persona viola un reglamento siempre la muerte, donde hay un juez. Si la inteligencia artificial estuviera para que en aquellos casos no cuantía menor, digamos de esa manera, estuviera a cargo, entonces la persona que se pase un acto, ¿qué diga la inteligencia artificial? Sería merecedora de Egipto. Y se acabó eso. Pero ¿qué pasa en Estados Unidos? En Estados Unidos, el juez tiene que ver pregunta. Usted a tales horas tenía una evidencia, tenía su fotografía, y usted se pasó una. ¿Por qué lo hizo? Y le dice: porque llevaba a mi hijo enfermo y estaba hablando aquí lo demuestra. Por todas estas documentales que nunca conmigo tuvo una intervención y le estaba hablando. Pero no obstante, digo, bueno, debo al hospital tantas horas. Por eso le pido, señor juez, que usted me haga pagar la multa en parcialidades, porque no me alcanza dinero. ¿Y qué le dice el juez? ¿Qué le diría la inteligencia artificial? No, mami, sí, ya no pagas. O le diría pagas. Me diría que ella cometió una infracción, eso es lo que va a bajar la inteligencia artificial. Sin embargo, pues, cuando una y todavía le dice que también tiene que condenar la deuda que tiene con usted. Es la gran diferencia entre la inteligencia artificial y la inteligencia humana.
En ese sentido, se pone peor el juicio. ¿Por qué se pone peor el juicio? Imaginen ustedes, y estoy hablando de los próximos temas, imaginen ustedes que un juicio se lleva 15 días. ¿Ustedes creen que el juez recuerda con precisión el primer testimonio de hace 15 días? Y después resulta que la fiscalía solicita una suspensión de juicio por 10 días como establece la ley. Entonces, nos vamos 10 días posteriores. Y no obstante ello, hubo una resolución de un tribunal, el entonces Tribunal Militar en San Antonio, que dijo que como se declaró desierto la prueba y por un delito que era fundamental la prueba, se absolvió a la persona, dijo que pues estaba facultado para poder nuevamente suspender el juicio por otros 10 días. Entonces, 15 días desde el primer testimonio, más 10 días, más 25, más 10 días, 35 días, y si se retuviera un todo, esa es la esencia de la suspensión del juicio. La esencia de la suspensión del juicio hasta 10 días es porque nuestra mente no puede retener con toda precisión, más allá de cierto tiempo, lo que alguna persona dice. Hoy aquí se pueden exigimos a los menores de edad que den su testimonio, como sucedió en el caso de un juez del Estado de México, en el que dijo que por hablar a su agresor. Pero ahí es entonces donde la inteligencia artificial es bienvenida, solamente como por una revolución. ¿Qué pasaría? Estaba viendo una noticia de inteligencia artificial de la línea donde ya está funcionando el chip, con cámaras con inteligencia artificial. ¿Qué hacen esas cámaras con inteligencia artificial? Ah, bueno, si una persona está parada ahí y deja pasar 3 vagones, entonces las cámaras lo enfocan, verifican su identidad y realizan la trazabilidad de esa persona. Lo mismo ocurre cuando una persona dentro de un vagón comete una infracción o está cometiendo algo distinto que ahorita estamos escuchando, están pinchando a las personas para tratar de cometer alguna actividad física. Entonces, eso también esas cámaras inteligentes, desde luego que verifican y siguen la pensamiento. Eso es muy bueno, porque la inteligencia artificial nos está ayudando en muchos campos. No es lo mismo que la inteligencia artificial nos dé un concepto y nos arroje de inmediato, o nos dé una jurisprudencia y nos arroje. No es lo mismo que en realidad le dejemos a la inteligencia artificial que nos dé una resolución más apegada al derecho. Puede ser que resulte bien en algunos años, porque va a pensar en los tiempos que nos vamos a comunicar con un aparatito como estos. ¿Quién va a pensar? ¿Nadie? Y entonces, ¿quién va a pensar que en algún momento podamos estar en el comunicado? Imagínense qué peligroso. Y vamos a pasos agigantados con cuidados. ¿Cuáles son los países que en realidad están utilizando la inteligencia artificial en la materia penal? China. Sí. ¿Y quién la utiliza como apoyo? Colombia, pero sin sustituir. Es importante que nosotros siempre tomemos en cuenta algunos riesgos para utilizar la inteligencia artificial. Se imaginen ustedes si dejamos a la inteligencia artificial que sea la que dicte la sentencia o la resolución en materia penal. ¿Quién la estará dictando? ¿El programador que la alimenta con los algoritmos o de quien aprende esa inteligencia artificial? ¿De quién aprende? De su usuario. ¿Será él el que esté dictando la sentencia? ¿O en realidad la inteligencia artificial que sea de manera autónoma? Entonces, por eso es muy peligrosa la
inteligencia artificial porque no sabíamos quién estaría dictando una resolución. Es importante que el programador, cuando alimenta con estos algoritmos, como San Francisco, después los conozca. Pero sería excelente entonces utilizar la inteligencia artificial en las audiencias. Primero, ¿qué tendría que hacer la inteligencia artificial? Verificar la identidad de cada uno de los comparecientes. Sería extraordinario que la inteligencia artificial verificara que si él se presenta como defensor, a través de la cédula profesional, verificar que efectivamente la cédula es cierta, es correcta y está escrita en la Secretaría de Educación. Es importante que la inteligencia artificial también enfoque y verifique la identidad de la fiscalía, de la asesoría y de las víctimas. Eso se logrará sin ninguna duda. Pero también es importante que pueda ayudarnos a captar cada una de las expresiones de las partes, porque eso nos va a ayudar demasiado, porque no se nos va a ir entonces en ningún detalle. Sucede mucho, y sucede bastante que la Fiscalía, a pesar de ser representante de los juicios de todos, no se limite solamente a aportar aquella información y la que no dispone, la tiene que poner en evidencia. Y recuerden que el nuevo sistema está afincado en los principios: verdad, bondad y verdad. Sin esos principios, nuestro sistema no va a funcionar. Pero entonces, con la ayuda de la inteligencia artificial, nosotros tendríamos toda la película y no necesitaríamos tomar notas en muchas ocasiones por la complejidad de los asuntos que nos presentan. Es difícil tener una capacidad para poder guardar los cientos datos. Y después, aparte de tener esos datos de prueba, es difícil lo que explica cada dato de prueba. Imagínense un secuestro, delincuencia organizada y secuestro, en donde utilizaron muchas técnicas de investigación para dar con el responsable. Imagínense para retener todos esos datos de prueba. Y después de que ya ellos terminan, corresponde pues dar su propia determinación. Pero hay partes que dicen, los hechos sucedieron el 15 de octubre, dicen, no, sucedieron el 10 de septiembre. No es que no lo dijo así. Son complicaciones muy difíciles que la inteligencia artificial nos puede ayudar. Entonces, ustedes como jóvenes, como lo dice la maestra María Isabel, van a ser protagonistas de una inteligencia artificial que nos ayude, o que nos ayude a ustedes como futuros jueces, como futuros secretarios, como futuros servidores públicos en cualquier rama, de que las cosas sean mejores cada día, con la ayuda de la inteligencia artificial, pero nunca permitan que lo sustituya. Porque el día que la inteligencia artificial, y con esto concluyo, nos sustituya, se acabó el segundo. Muchas gracias. Gracias por esto. Muchas gracias. Vamos a dar pauta a preguntas, respuestas de los ponentes, pero ya precisamente comentado, de lo expuesto. Entonces, si tienen alguna pregunta en específico para cada uno de los ponentes o en general, es el tiempo para poder llevar a cabo, para que podamos ir obviando prácticamente. Sí, allá atrás. Gracias. Buenas tardes. Sí, una sola pregunta para el maestro Francisco. Yo entiendo que debido al tiempo que está limitando, solamente dijo al principio, pero me quedo con la duda que había comentado que el tema interamericano está prohibido el uso de la inteligencia artificial. Ok, bueno. Yo no hablaba de que estaba prohibido el uso de la inteligencia artificial por sí mismo, sino que nosotros partimos de un sistema universal de derechos humanos.
El sistema universal hay que recordar que está compuesto de tres partes. El sistema universal que se compone del sistema interamericano, del sistema europeo y del sistema africano de derechos humanos y europeos. A partir de esta determinación hay que entender quién es quien trata de regular primero la inteligencia artificial. Es la Unión Europea. A partir de determinados controles, como el control de convencionalidad, podríamos señalar que incluso la ley de inteligencia artificial de la Unión Europea, al ser aplicable y al ser, digamos así, como homogénea dentro del derecho del sistema universal de derechos humanos, podremos retomar esos principios de la ley de inteligencia artificial de la Unión Europea para trasladarlos al sistema mexicano y tomarlos como una base respecto de cómo podemos manejar la inteligencia artificial en México. Esta ley determina ciertos controles, que por ejemplo en Estados Unidos, Estados Unidos se va más al ámbito económico. China se va más al ámbito del control estatal. Nos controlan a todos. En Estados Unidos solo importa el sistema económico, solo importan los capitales, pero en Europa se toma el tiempo de crear directrices. Y una de ellas es: ninguna inteligencia artificial de grado alto para arriba puede tomar decisiones en ninguna plataforma. Solamente va a ser, como ya lo decía, orientadora, va a ayudar. Y esa orientación que determina la inteligencia artificial tiene que ser revisada por un experto respecto de la materia. Si es un médico, porque actualmente el sistema médico está muy avanzado en ese aspecto. Utilizan robots para hacer microcirugías y para determinar el pulso. Hay un algoritmo que determina el pulso del médico, pero es el médico el que controla, como una maquinita de Xbox, a la inteligencia artificial que determina cómo va a ser esta microcirugía. Bueno, ahora imagina esto en el ámbito jurídico. Ya el día de ayer, en las noticias de ayer, se hablaba de que la UIF utiliza inteligencia artificial. Hay que preguntarnos, ¿hay alguien que revise esos algoritmos de inteligencia artificial? ¿Pasan por un control judicial? Y si no es así, hay que entender que las directrices del sistema europeo, que es el más protector y garantista de derechos humanos, no se están respetando. Gracias. Gracias, maestro. Aparte de compañero, ¿hay más? Por favor. Esa es una pregunta para el maestro Portillo y quería saber si usted considera que con el crecimiento de la inteligencia artificial en algún punto este apoyo que da la inteligencia artificial hacia un juez en un caso puede sesgar la condena que va a determinar. No. Una cuestión importante es conocer el algoritmo que se utiliza en la inteligencia artificial para determinar hasta qué punto nos puede apoyar. Y el apoyo no es en la toma de decisión o que pueda sesgar una decisión, sino más bien lo que tenemos que ver es que los algoritmos respeten precisamente los derechos fundamentales de todas las personas, porque recuerden que el juez es el principal protector de los derechos fundamentales de las personas. Entonces, a partir de que la inteligencia artificial nos puede apoyar exclusivamente en algún dato, en alguna circunstancia de las tantas que se vierten en una audiencia por todas las intervenientes, entonces poder tomar una determinación. Pero de ninguna manera la inteligencia artificial puede crear un sesgo siempre y cuando se conozcan los algoritmos, siempre y cuando conozcamos el límite de la inteligencia artificial hasta lo que nos tiene permitido en los términos que ya explicó el maestro Francisco. Gracias. Si no, la doctora. No, lo único que hay, ¿alguien más? Sí, por favor, mire. ¿Qué tal? Buenas. Agradezco la participación. Una pregunta para el maestro Francisco. Dado que la inteligencia artificial se alimenta de bases de datos masivas, ¿cuál es la perspectiva que se toma en cuestión de la defensa de esas bases de datos que no sean como tal vulneradas? ¿Hay
¿Hay algún tema específico ahí o no sé? Técnicas de inteligencia artificial, pues, de las investigación muchísimo tiempo, porque aparte va a partir de los temas de investigación doctoral, que es exactamente. ¿Qué es lo que va a pasar con las bases de datos? Ya les decía que un parámetro era que no importa la aplicación, sino el motor de inteligencia artificial que utiliza. Los motores no los vamos a dividir en empresas, los vamos a dividir en control estatal, controles chinos, controles estadounidenses y controles europeos. ¿Qué es lo que va a pasar? Que no importa en sí qué es lo que te resuelva la inteligencia artificial, porque al final adivinen de qué información van a alimentar el motor chino. De información china, ¿no? Entonces, imagínense que México contrata determinados servicios de Huawei Cloud. Aunque nosotros empecemos a alimentar con sentencias, con resoluciones de tribunales administrativos, con el análisis que podría hacer la UIF respecto de esta trazabilidad de la información de los capitales, va a haber algún momento en el que este motor de inteligencia artificial va a comenzar a sesgarse. O inclusive hay algo peor, que este gobierno, porque el gobierno chino tiene mucha inversión en sus empresas, comienza a decirle cómo manejar la información a partir de las bases de datos. Yo sostengo una afirmación, porque creo que este congreso ha tratado muchísimo de sesgos. Y mi afirmación es, el sesgo es inevitable. Tú no puedes evitar un sesgo. ¿Por qué creen que la inteligencia artificial no puede tomar una decisión? Por eso mismo, porque puede sesgarse. Y no vas a ver, la inteligencia artificial no va a saber que está sesgada. ¿Qué es lo que va a pasar? Podemos analizar qué es lo que el juez determina. ¿Qué es lo que el juez emite en una sentencia, en un auto de vinculación a proceso, en un auto de una medida cautelar? Juntar las bases de datos y decir que el juez está sesgado. Y la inteligencia artificial te va a dar recomendaciones para ese juez. Pero es lo que te digo, la problemática. Las bases de datos no van a depender de nosotros, sino de la empresa que tengo, y la empresa va a tener un dominio estatal, y a partir de ahí ellos van a crear esa base de datos. Y aunque nosotros tratemos de alimentarla poquito a poquito, ese sesgo ya lo va a traer a partir de qué estado hegemónico es el que quiera controlar esto. Y por eso les digo, hay que tener mucho cuidado con qué tipo de aplicaciones utilizamos, y cuando queremos crear inteligencias artificiales o alguien las quiere subcontratar en su empresa, qué tipo de motores de inteligencia artificial utilizamos. No depende de la base de datos, depende de la empresa y del tiempo que tienes que estar. Gracias. Gracias. El juez quería hacer una aclaración. Sí, en la pregunta que me hizo el compañero, yo digo que no, porque la inteligencia artificial todavía no sustituye al juez, todavía ni siquiera lo podemos pensar. Nosotros tomamos de manera libre la decisión donde nos aportan las partes. Pero yo decía que es muy buena utilizar la inteligencia artificial como apoyo en datos que dan las partes de la propia audiencia, para efecto de que nosotros tengamos información correcta. Por eso yo te decía que en este momento no hay sesgo por parte de la inteligencia artificial que nos llegue a ser lado. Ya en el punto que toca el resto, Francisco, es cuando la inteligencia artificial resuelve. Un sesgo depende de que sea incluso programador. Pero no es un sesgo del programador o del que aprende, del que alimenta los datos, puede tener un sesgo de bien. O puede tener un sesgo totalmente diferente cuando resuelve y nos da la probabilidad de una resolución puede ser esta. Entonces, ya está aceptando. Pero a eso me refiero solamente. Gracias. Por la cuestión del tiempo, vamos a de las preguntas, de las respuestas. Lástima que no pudieron estar en otras conferencias. Sí, es lo que va a hacer la aclaración. Puede
Pueden entrar ahí a la página de la doctora Liz Padilla, así aparece como Liz Padilla, doctora Liz Padilla oficial, y ahí están las conferencias, las mesas de trabajo, lo que hemos estado haciendo en el Congreso, ayer, ahora, y todavía mañana, pueden hacerlo de manera física, vamos a estar desde la mañana hasta la tarde, noche, porque de aquí, levanten su mano, ¿quién ya estuvo en el ejercicio práctico de la presentación de la inteligencia artificial de la doctora? ¿No? Licia, se llama Licia, ¿no? Licia, ¿ya? Pocos nada más. Lástima, se lo perdió porque precisamente... No, en vivo, vaya, en vivo, ¿sabe por qué? Porque el ejercicio fue muy práctico y, bueno, pues uno ubicó lo que está diciendo el juez, lo que está diciendo el maestro, como en cuestión no de minutos, de segundos. La respuesta la da en 30, 40 segundos. Entonces, sí facilita, ayuda, claro, lo que están comentando, no sustituye, más a mí me quedé sorprendido cómo motiva, fundamenta y argumenta, ¿no? En segundos. Prácticamente la teoría del caso, ¿no? Porque el argumentar, porque no solamente motiva y fundamenta, sino le da la página del libro específico de donde sacó esa información, es una guía cerrada, no es abierta, la problemática que están comentando, que cualquiera puede subir, como en su momento no era el rincón del vago, ahora chat GPT, ¿no? De que no se sabe en ocasiones específicamente quién es el que está inventando o regenerando esta guía. Entonces, ojalá lo puedan visitar la página de la doctora. De hecho, ahorita que les vamos a entregar aquí su taza, que es una cuestión simbólica que representa pues agradecimiento por el hecho de estar aquí con nosotros, por parte de la doctora Padilla. Allí aparece el tema de Licia, ¿no? Ahorita que los entreguemos los vamos quitando, ¿no? Porque si por la cosita no se alcanza a ver, pero aquí aparece, ¿no? El tema de Licia, ¿no? Ya como tal, y lo pueden checar, insisto, ahí en la página de la doctora. Mañana todavía estamos por aquí, entonces si lo pueden visitar, van a estar ubicados en las conferencias y en las mesas. Les voy a dar lectura para la entrega de la constancia a cada uno de mis componentes y de esa forma dar por terminada la mesa de trabajo el día de este congreso. Y en todos los casos, versa lo mismo, voy a dar lectura a la primera, de esa forma se les entrego a cada uno de ustedes. La Facultad de Estudios Superiores de Acatlán, por medio de la División de Ciencias Jurídicas, el programa de Derecho, otorgan la presente constancia al maestro Francisco Rosendo Olivares por participar como ponente en la mesa de debate de Derecho Penal y de Inteligencia Artificial en el marco del 7º Congreso Internacional de Combate a la Corrupción, el control judicial y jurisdiccional para la obtención de la prueba lícita y el derecho punitivo en tiempos de la inteligencia artificial, realizado el 28, 29 y 30 de abril del presente en las instalaciones de esta facultad. Por mi raza hablará el espíritu, la cual de cual Estado de México, abril de 2025. De manera inversa en el mismo sentido cada una de las constancias para la maestra Araceli Francisco Franco. También para la maestra María Isabel Molina Aguilera. También al maestro Freddy por Ladislao, porque está aquí incorrecto. Freddy Ladislao Portillo. Agradecemos a cada uno la atención. Vamos a ver su tacita a cada uno de ellos, ¿no? Por favor. Sí está, de hecho, personalizada cada una de ellas. Vayan por ahí checando. Maestra María Isabel. Y el maestro Francisco Rosero.
Araceli, sí, Araceli Francisco, sí, está correcto. Sí, está. Sí, está muy relativo.